¿Me definen clase media? ¿Qué es la clase media? A ver, conceptualmente te digo cómo se autodefine la clase Mm, media, Antonio. Son los que tienen que trabajar para vivir, que no son ni ricos ni pobres, que no tienen ni chofer ni seguridad privada, que se las pueden arreglar sin necesidad de un subsidio del Estado, mm, que creen en eso, que quieren seguir siendo autónomos, que no quieren ninguna dependencia del Estado y que siempre tienen algún sueño o proyecto por mm. delante. Te estaría definiendo a la idiosincrasia argentina prácticamente, y eso Sí. tiene que ver con que somos una sociedad con un ADN de clase media, aunque hoy lo sea el 45% de la población. Pero pará, pero esa es la definición de cómo se autopercibe una persona y de acuerdo a eso clase media. ¿Hay Sí, una definición de clase media oficial, término INDEC, por ejemplo? sí, ¿Cuál es? la hace la Sociedad Argentina de Mm, Investigadores de Mercado de Opinión, procesando la base de datos de la encuesta permanente de mm, hogares del INDEC y tomando las dos variables que la Argentina usa para mm, medir clases sociales básicamente, que mm. es educación, del Sí. principal sostén del hogar, y ocupación. Mm, Entonces, uno de los motivos por los cuales las clases mm, sociales se mueven lento es que la ocupación es un stock, digamos, vos no mm, lo perdés tan mm. rápido, ¿no? El empleo obviamente sí. El año pasado podría haber habido una catástrofe Claro, 1 millón laboral, de de empleos hecho hubo un perdidos. crecimiento de 2 puntos, ¿no? Que fue Eh, muy grave, pero bueno, de alguna manera la ATP y el IFE un poco compensaron, y después nosotros a esa definición lo correlacionamos con indicadores de ingresos también del INDEC, que ajustamos para arriba, Antonio. Cuando uno mira los números parecen bajos, los del INDEC son mucho más bajos, mm, porque la gente en general cuando contesta cualquier encuesta subdeclara, mm. en términos de dinero, ¿no? Sí. Y en términos de dinero, ¿qué te marca el límite de la clase media? Hoy tenés el techo de la clase media, son 250 mil Sí, pesos por familia por mes. sí, Ahí tenés un primer escalón que va de 250 a 120, esa es la clase sí, media alta, que tiene 150 mil de promedio, ingreso familiar, no son sí, sueldos, sí, ¿eh? sí, Es sí, toda la sí. plata que entra Es un hogar. bajísimo. Claro. Claro, y traducido a dólares da ganas de llorar. Y después, de ahí tenés la clase media baja, que es el 28% de la población, lo otro es el 17%, o de los hogares, que va de esos 120 a 60 de piso y tiene Pero, pero 60 es 75 mil de 60, promedio. 60 Claro, te todos estos define, números parecen muy pero bajos, ¿no? 60 te define no ser pobre, si es la canasta Hoy, básica. El salario la promedio es 60 pirámide, mil pesos. Antonio, está hecha al cierre del cuarto ¿No? trimestre del 2020 con el dato Sí, en ese momento la canasta de pobreza que era claro, 50.800. hoy es Sí, está muy 60. cerca, sí. Familiar. Hoy es 60, la canasta básica es 60. Es un poquito menos, sí. Familiar, Y sí. el salario promedio es 60. Y la mediana del salario es 55 mil. Es el valor que más se repite. Que más se repite. ¿Y qué quiere decir el estudio este que es cuánto resiste la clase media? Mira, lo que No quiere resiste decir más es que el año nada. pasado, Te lo contesto, yo no resiste más nada. bueno, Sí. a ver, por eso un poco escribí la nota Mm, tratando de explicar algo que suena muy contrafáctico a priori, que es que la clase media el año pasado en cantidades no cayó, sí le pasó de todo adentro, ¿no? Se sí, empobreció, tiene mucha menos, sí, sí. un peor estilo de vida, además de todo lo que implicó la pandemia, porque lo que cayó fue un segmento del que nadie habla, que ahí está en color naranja Sí, oscuro, claro. que es arriba del 18% de las familias, que es la clase baja no pobre. O sea, entre la clase media y la pobreza hay algo en el medio. Es ser clase baja Es casi un que no llega 20%. todavía a ser pobre. Y ahí ese grupo cayó 7 puntos el año pasado. Son los que cayeron dentro de la pobreza, ¿no? Qué Te bárbaro. voy a sumar más. Del dato de la IPH, del tercer trimestre del 2020, se saca que hay un 7% más de la población de GBA que está con ingresos 10%, apenas 10% por encima de la línea de pobreza. Y eso significa gente que ya se cayó del otro lado de la pobreza, porque la inflación fue 12, Claro. así que Claro. esa gente ya cayó del otro lado de la pobreza, y esos son 5 o 6 puntos más. Ahora, Claro, sí, Fausto, ese es el segmento muy frágil en la Argentina y es el que cada mes, como vos decís, que la inflación le va ganando a los ingresos, naturalmente estás tan cerca de esa línea que en cualquier momento estás del otro lado. Hay mucha gente apretada cerca de la línea de pobreza. Entonces, cambios en la inflación, pérdida de empleo, enseguida empieza a disparar gente por debajo de la línea de pobreza. para mí siempre, así como bien clase media, media, para mí era la familia de Mafalda, ¿no? Claro. Que compraba su Citroën, pagaba el
departamento con un crédito hipotecario. Ahora, esa familia hoy tiene que ganar no sé cuánto, porque ya de movida para pagar la cuota de un crédito hipotecario de un departamento de 3 ambientes que tenían ellos. Ni existe, a veces uno. Claro, hoy Claro. la clase media típica como la conocíamos en la Argentina no te alcanza, tiene que ser, ya estás en la clase rica. Sí, sí, sí. Para ser Alta, no rica, clase alta. pero